El 1 de agosto de 1914, en plena edad heroica de la exploración antártica y con Europa al borde del abismo de la Primera Guerra Mundial, el expedicionista irlandés Ernest Shackleton partió junto a sus 28 hombres a bordo del Endurance hacia la Antártida. Una creencia urbana afirma que el explorador publicó en el periódico The Times el siguiente anuncio: se buscan hombres para viaje peligroso, paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante, es dudoso que puedan regresar a salvo. En caso de éxito, recibirán honores y reconocimiento. El día de la partida llegó. Di la orden de elevar las anclas a las 8:45 del 5 de diciembre de 1914, y el rechinamiento del cabrestante rompió el último vínculo que teníamos con la civilización. La mañana estaba gris y nublada, con ráfagas ocasionales de nieve y ventisca, pero los corazones estaban alegres al bordo del Endurance. Los largos días de preparativos quedaban atrás y nos aguardaba la aventura. Nuestra posición la mañana del 19 era de 76 grados y 34 minutos de latitud sur y 31 grados y 30 minutos de longitud oeste. El tiempo era bueno, pero no podíamos avanzar. El hielo había encerrado el barco durante la noche y desde la cubierta no se podía ver agua en ninguna dirección. Nuestra deriva total entre el 19 de enero, cuando el barco quedó atrapado en el hielo, y el 31 de marzo, periodo de 71 días, había sido de 152 kilómetros en una dirección norte, 80 grados oeste. Un nuevo témpano que nos daría motivos de preocupación apareció el 14. Desde lo alto del mástil, podíamos ver que el barco se estaba apilando y era fácil imaginar cuál sería su destino. Si entraba en el área de alteración, quedaría aplastado como una cáscara de huevo entre las devastadoras masas. Para mediados de septiembre nos estábamos quedando sin carne fresca para los perros. Las focas y los pingüinos parecían haber abandonado nuestro vecindario por completo. Casi había pasado 5 meses desde que matamos una foca, y los pingüinos habían sido escasos. Luego llegó un día fatídico. Miércoles 27 de octubre. Tras largos meses de incesante ansiedad y estrés, tras momentos en el que teníamos grandes esperanzas y otros cuando las perspectivas eran en verdad lúgubres, el fin del Endurance ha llegado. Es difícil escribir lo que siento. Para un marino, su barco es más que un hogar flotante, y el Endurance había centrado mis ambiciones, mis esperanzas y mis deseos. Ahora, deformándose y gimiendo, con sus cuadras rajándose y sus heridos abriéndose. Lamentablemente, está abandonando su sensible vida en el inicio mismo de su carrera. Será mucho mejor para los hombres en general sentir que, aunque el progreso sea lento, están en camino hacia la Tierra, en vez de simplemente permanecer sentados y esperar a que la ansiada deriva hacia el noroeste nos libere de este cruel desierto de hielo. Haremos el intento de avanzar. No depende de mí predecir o controlar. Los dos temas de mayor interés para nosotros serán nuestra velocidad de deriva y el clima. Un creciente viento del noroeste que comenzó el 7 de noviembre y que duró 12 días
nos desanimó durante un tiempo, hasta que descubrimos que solo habíamos derivado 5 kilómetros hacia el sur, de modo que ahora estábamos 27 kilómetros en buena dirección. Esto fortaleció nuestras teorías de que el hielo del mar de Weddell estaba derivando de círculos en el sentido horario, y que si podíamos mantenernos en nuestro bloque de tiempo suficiente, terminaríamos siendo transportados hacia el norte, donde se extendía el mar abierto y el camino hacia una relativa seguridad. Esta tarde, cuando estábamos en nuestras tiendas, oímos al jefe gritar: «¡Se está yendo, muchachos!». Salimos un segundo y llegamos a la estación de guardia y a otros puntos estratégicos, y efectivamente, allí estaba nuestro pobre barco a 2,5 kilómetros de distancia luchando en su agonía de muerte. Se hundió primero la proa. La popa se elevó en el aire, luego se zambulló rápidamente y el hielo se cerró sobre él para siempre. Verlo nos dio una sensación espeluznante, puesto que, aunque no tenía mástiles y era inútil, parecía nuestro vínculo con el mundo exterior. Nos queda muy poca grasa y por consiguiente hay que clausurar una de las cocinas. Solo recibimos una bebida caliente por día, el té del desayuno. Durante el resto del día bebemos agua helada, a veces incluso nos falta el agua. Entonces nos llevamos a la cama unos pocos trozos de hielo en una lata de tabaco. Por la mañana hay casi una cucharada de agua en la lata y uno tiene que permanecer inmóvil para no derramarla. El día siguiente fue domingo 9 de abril, pero no fue un día de descanso para nosotros. Muchos de los acontecimientos importantes de nuestra expedición ocurrieron los domingos, y este día en particular sería testigo de una partida obligada de la placa en donde habíamos vivido durante 6 meses y del inicio de nuestro viaje en los botes. Las sonrisas y las risas que hacían que los labios resquebrajados se volvieran a partir, y las exclamaciones de júbilo al ver 2 focas en la playa me hicieron pensar, por un momento, en esa fastuosa hora de la infancia cuando por fin se abre la puerta y el árbol de Navidad en todo su esplendor aparece ante nuestros ojos. A medianoche, yo estaba al timón y de repente advertí una línea de cielo claro entre el sur y el suroeste. Les grité a los otros hombres que el cielo se estaba limpiando y luego, un momento después, me di cuenta de que lo que había visto no era una abertura en las nubes, sino una cresta de una ola enorme. Un momento después estábamos de rodillas bebiendo el agua pura, helada, a grandes tragos que nos devolvieron la vida. Fue un momento espléndido. A las 6:30 pensé que había oído el sonido del silbato de un barco de vapor. No me atrevía a afirmarlo, pero sabía que los hombres de la estación ballenera se levantarían cerca de esa hora. Cuando bajé al campamento se lo conté a los otros, y, con intensa excitación,
Miramos el cronómetro esperando las 7, cuando los balleneros serían llamados a trabajar. Justo en ese minuto, el silbido llegó hasta nosotros, traído claramente por el viento a través de los kilómetros de roca y nieve que nos separaban. Ninguno de nosotros había oído jamás una música más dulce. Llegamos al puerto Stanley en la goleta el 8 de agosto, y allí me enteré de que el barco Discovery iba a zarpar de Inglaterra de inmediato y que estaría en las Islas Falkland a mediados de septiembre. No podía contentarme con esperar 6 o 7 semanas sabiendo que, a 1000 kilómetros, mis camaradas estaban sufriendo una terrible necesidad. No había disponible ningún barco apropiado. El tiempo daba señales de mejoría, y le rogué al gobierno chileno que me prestara el Yelcho para un último intento de llegar a la isla. Era un vapor pequeño hecho de acero, muy inapropiado para trabajar en el hielo, pero prometí que no lo tocaría. El gobierno estaba dispuesto a darme otra oportunidad. El 25 de agosto zarpé hacia el sur en el 4º intento de rescate. Nos acercamos a la isla en medio de una densa niebla. No me atreví a esperar que levantara, y a las 10 del 30 de agosto pasamos cerca de algunos témpanos varados. Avancé hacia el este, y a las 11:40 la vista aguda de Worsley detectó el campamento, casi invisible bajo su cubierta de nieve. Vi una pequeña figura en una roca, golpeada por el oleaje, y reconocí a Wild. Al acercarme grité: ¿estáis todos bien? Y él contestó: estamos todos bien, jefe.